de las operaciones más comunes que se realiza sobre árboles, no necesariamente árboles binarios ni necesariamente árboles binarios de búsqueda, sobre árboles en general, inclusive sobre grafos en general, es la operación de recorrido. Y vamos aquí a estudiar algunas maneras de hacer esos recorridos. En los ejemplos que vamos a presentar, pues van a ser árboles binarios, pero sepan desde ahora que se puede hacer sobre cualquier tipo de estructura tipo grafo. ¿Okay? Así que el recorrido es una de las operaciones más comunes y, y de lo que se trata es de visitar cada nodo una vez, cada nodo de ese árbol, siguiendo cierto orden y realizando alguna acción o cómputo sobre el contenido de cada nodo. Por ejemplo, en este grafo que tenemos aquí, en este árbol binario, perdonen, pues un recorrido podría ser que yo voy y visito el 2, después el 7, el 5, el 2, el 6, el 5, el 11, el 4, en cualquier orden que me garantice a mí que he pasado por todos y cada uno de los nodos. Y cuando visito cada uno de los nodos, pues la acción que puedo tomar puede ser tan sencilla como simplemente imprimir el contenido de ese nodo, podría ser acumular el contenido, podría ser contar cuántos nodos son impares, etcétera, etcétera. ¿Okay? Para propósitos de los ejemplos que vamos a presentar, pues la acción que vamos a tomar sobre cada uno de los nodos es meramente imprimir el contenido de ese nodo. Entonces, vamos a presentarles aquí los dos tipos de recorrido que existen y cada uno de ellos tiene una subcategoría, como vamos a ver a continuación. El primer tipo de recorrido es el que se conoce como recorrido en profundidad o Depth First Search en inglés, Depth First, y es el siguiente. Todos los recorridos que vamos a ver siempre comienzan en la raíz, porque recuerden que ese es el vínculo que tenemos al árbol. Ahí es que ese es el único puntero que sabemos que tenemos, el puntero a la raíz. Así que nuestros recorridos siempre van a comenzar por la raíz. Pues en el caso de recorrido a profundidad, comenzamos en la raíz y exploramos cada una de las ramas hasta lo más profundo posible. Y cuando llegamos a lo más profundo, hasta la hoja de esa rama, pues nos devolvemos y seguimos explorando la próxima rama hasta lo más profundo y así seguimos por todas las ramas hasta que terminamos de explorarlas a todas. Esta flecha roja, pues, trata de ilustrar uno de los órdenes que se podría seguir con recorrido en profundidad. Recorrido en anchura también comienza en la raíz, pero en este caso lo que hace es que primero explora la raíz o visita la raíz. Después visita a los hijos de la raíz. Después visita a los nietos de la raíz. Después a los bisnietos y así por el estilo. Anchura en inglés se llama breadth first. Y en inglés tienden a utilizar la palabra search, a pesar de que muchas veces a lo que se están refiriendo es un recorrido que recorre todos los nodos, pues a veces se utiliza la palabra search porque en vez de uno querer recorrer todos los nodos, pues uno está buscando algún nodo en particular y cuando lo encuentras, pues detiene el recorrido. ¿Okay? Aquí, por lo general, en esta discusión, pues yo voy a pensar que yo quiero recorrer el árbol completo. Así que vamos a ver algunos tipos de recorrido en profundidad. Pues el primero que vamos a estudiar se llama recorrido pre-order. ¿Okay? Ustedes van a notar que los algoritmos que vamos a presentar para recorrido en profundidad son todos bien naturalmente expresados de manera recursiva. Y este es el primero de ellos, pre-order. Pues miren, aquí está una implementación de pre-order. Fíjense que lo que recibe es un puntero a la raíz del árbol. Y entonces, mientras esa raíz no apunte a un árbol vacío, entonces se va a imprimir el dato al que me apunta ese puntero, el dato que contiene el nodo al que apunta ese puntero, y se va a invocar recursivamente sobre un puntero al hijo izquierdo, y luego cuando regrese de recorrer ese árbol izquierdo, pues se va a invocar sobre un puntero al hijo derecho. Y eso pues es un algoritmo súper sencillo de expresar. Vamos ahora a ilustrar cómo funciona paso por paso para entendernos. Supongamos que lo invocamos sobre este árbol. En esta ilustración yo voy a presentarles estos simbolitos que aparezcan con dos eh, paréntesis angulares como estos. Pues
van a simbolizar un puntero a ese nodo. Así que esto es, si me invocan pasándome un puntero al 8, que eso es la raíz, ¿verdad? Pues entonces lo que tiene que hacer esa invocación es imprimir 8 y primero que todo autoinvocarse sobre, pasándose, ¿verdad? Pasándose un puntero al nodo 3, que es el hijo izquierdo de 8. Ok, pues entonces lo que sucede en ese momento es que se invoca de nuevo preorder, ¿verdad? PO significa preorder. Se invoca con un puntero al 3 y entonces preorder dice, pues imprime el 3, pero entonces luego de eso invócate para tu hijo izquierdo, que es el 1. Pues se invoca al hijo izquierdo, que es el 1. El hijo izquierdo, que es el 1, imprime, ¿verdad? La invocación sobre ese hijo izquierdo, imprime 1, trata de invocarse sobre sus hijos izquierdo y derecho. De hecho, se invoca, pero cada uno de ellos es un caso base. Recuerden que cuando invocamos esto, si el puntero que nos pasan es nulo, pues entonces no entramos en esta área del algoritmo. Así que eso de cuando me pasan un puntero nulo es como si fuese el caso base de este algoritmo. Así que estábamos por aquí, ¿verdad? Donde habían invocado el algoritmo para con un puntero al nodo 1, pues ese invoca el preorder para nulo. En esos dos casos, como es el caso base, pues no lo ilustro, pero saben que eso va a invocar para nulo, va a invocar para nulo, se va a regresar, se terminó este caso, entonces regresamos acá, que ya terminamos este caso, e invocamos para el hijo derecho del 3, ¿verdad? Esta era la invocación que habían hecho pasándonos como puntero el 3, así que ese 3 primero invocó para su hijo izquierdo y después se invoca para el hijo derecho. Y en esa invocación para el hijo derecho, que es el 6, pues se imprime el 6 y luego se tiene que invocar sobre el 4. Se invoca sobre el 4, que tiene dos hijos nulos, así que ahí lo único que sucede es que imprimimos el 4. Fíjense el orden en que se están imprimiendo las cosas. Primero se imprimió el 8, después el 3, después el 1, después el 6, después el 4. Ahora que se terminó con ese caso 4, pues se va a invocar con un puntero al 7. El 7 es una hoja, así que meramente imprime el 7. Se terminó este caso, ¿verdad? Porque ya recorrió todo su hijo izquierdo y su subárbol derecho. Así que, y con eso se termina este otro caso, el del 3. Por lo tanto, entonces se puede continuar con el caso del 10, que entonces se invoca sobre, pasándose un puntero al 10. Adiós, aquí debería haber dicho 10, vamos a arreglar eso. Ahí debió haber dicho 10. Seguimos con la presentación. Entonces, se invoca para el 10. El 10 no, ¿verdad? Invoca para nulo porque su hijo izquierdo no lo tiene. Se invoca para el 14. El 14 se invoca para se imprime el número 14, se invoca para su hijo izquierdo, que es el 13, se imprime el 13 es una hoja, así que lo que invoca son dos casos bases, se termina ese caso, el otro caso del nodo 14 era nulo, así que se termina el nodo 14, se terminó el caso del nodo 10, se terminó el caso del nodo 8, que era el original, se terminó. Y a través de todo esto, el recorrido imprimió los números en este orden: 8, 3, 1, 6, 4, 7, 10, 14 y 13. Así que el recorrido fue 8, 3, 1, 6, 4, 7. Se terminó el árbol izquierdo. 10, no tiene. 14, 13, es una hoja. Nulo. Se terminó. ¿Okay? El próximo recorrido te vas a dar cuenta de que el algoritmo es básicamente este mismo. Lo único que cambiamos de orden es el orden en que realizamos las visitas a los árboles izquierdo y derecho. ¿Okay? A este próximo recorrido se le llama el recorrido in order. Nuevamente, fíjate que lo único que cambió es el sitio donde puse el cout. Y eso pues va a tener un efecto en el orden en que vamos a imprimir los nodos. Vamos a recorrerlo usando este método. Invocamos pasando un puntero al 8. ¿Okay?
Pero entonces, como estamos en in order, que eso fue otro error, imagínate que aquí dice in order, in order, in order. Pues lo primero que tiene que hacer, fíjate que es antes de imprimir el 8 siquiera, se invoca sobre su subárbol izquierdo. Y ese subárbol izquierdo está en 3. Y ese subárbol izquierdo, esa invocación sobre el subárbol izquierdo dice, primero yo tengo que recorrer mi subárbol izquierdo, que es el 1. Y ahí va y se invoca sobre el subárbol izquierdo, que es el 1. Y esa invocación primero se tiene que hacer que autoinvocar sobre su subárbol izquierdo, que es nulo, eso es caso base. Entonces imprime el 1, se invoca sobre su hijo, que es caso base. Por lo tanto, hasta ahora hemos impreso solamente el número 1. Y hemos terminado con esa visita. Nos regresamos, imprimimos el número 3 y entonces nos vamos a visitar al subárbol derecho. Y ese subárbol derecho dice, ok, si me invocaron sobre el 6, pues entonces primero tengo que autoinvocarme sobre mi subárbol izquierdo. Se invoca para el subárbol izquierdo, que es el 4. Termina, ¿verdad? Porque eso es una hoja. Imprime 6. Se invoca para su subárbol derecho. El subárbol derecho es una hoja, así que meramente imprime. Y fíjese en el orden que hemos logrado hasta ahora. El 8 todavía no lo hemos impreso porque todavía estamos por este caso, ¿verdad? Pues el orden de impresión ha sido 1, después pasamos por aquí y completamos este caso y imprimimos el 3, después invocamos para el 6, pero el 6 no se imprime todavía, lo que imprime primero es el 4, termina con el 4, imprimimos el 6, termina con el 6, invocamos para el 7, se imprime el 7, y fíjense el orden que estamos logrando, 1, 3, 4, 6 y 7, ese es el orden ascendente. Cuando uno recorre un árbol binario de búsqueda, utilizando el método InOrder, los números quedan en orden ascendente. De hecho, continuando con este caso, estábamos por aquí terminando el 7, al terminar con el 7, eso termina con los casos del 6, que termina entonces con los casos del 3, que entonces sería momento de imprimir el 8. Y entonces el 8 le faltaría el caso de su subárbol derecho, entonces invoca por el árbol derecho. El árbol derecho, nuevamente tenemos un error aquí que debería de ser 10. ¿Okay? Ahí dice 10, imagínate. Entonces se invoca para su subárbol izquierdo, imprime 10, luego le toca invocarse sobre su subárbol derecho. El subárbol derecho primero invoca su subárbol izquierdo, que es el 13, que se imprime, después imprime 14. Así que por este lado ya habíamos impreso el 8, imprimimos el 10, después el 13 y después el 14. Después esto invocaría para un árbol nulo, que terminaría con este caso. Ya este caso se terminó, se termina con el caso inicialmente invocado y se acabó el recorrido. Y el orden en que nos imprimieron los números fue este que está aquí. 1, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 13, 14, que como ves, como te dije en el slide anterior, pues es el orden ascendente. Eso solamente se logra, acuérdate, cuando lo que estás recorriendo es usando el algoritmo InOrder sobre un árbol binario de búsqueda. Y finalmente, pues te podrás imaginar que si ya hubo un caso donde se altera la primera instrucción y otro caso donde se altera la segunda, pues ahora existe otro recorrido que se llama post order, en el que Cout es la última instrucción del caso recursivo. Y eso pues logra todavía otro orden de impresión. Para darte una idea más o menos de por dónde iría este caso, comenzaríamos en 8 como siempre, pero 8 no se va a imprimir hasta que termine de recorrer el árbol izquierdo y que termine de recorrer el árbol derecho. Así que por eso es que tú ves que 8 en este caso, que es la raíz, es el último nodo que se imprime. Entonces, ¿por qué se imprime el 1 primero? En este caso, vamos a ver. 8 invoca a 3. 3 invoca a 1. 1 invoca a su hijo, que es nulo, no hace nada. Hijo derecho, que es nulo, no hace nada. Y luego se imprime. Y luego habíamos dejado pendiente el caso 3, que todavía no va a imprimir el 3 porque todavía tiene que terminar de imprimir su caso derecho, su hijo derecho. Así que invoca sobre el 6. Y el 6 dice, hasta que yo no invoque sobre mi hijo izquierdo y luego derecho, yo no me imprimo. Así que invoca sobre el 4. El 4 es otra hoja
que termina con sus 2 hijos, y por eso es que el 4 es el segundo que se imprime. Y luego el 7 y así por el estilo. Chévere, pues ahí con eso completamos los 3 recorridos principales que existen para recorrido en profundidad.